Vamos con el problema número 8 del tema de inducción y deducción matemática. Nos dice, si se cumple que f de 1 es igual a 2 más 1 menos 1, f de 2 es igual a 6 menos 3 por 2, f de 3 es 12 por 6 dividido entre 3, f de 4 es 20 entre 10 más 4, f de 5 es 30 más 15 menos 5. Y nos pide calcular cuánto es el valor de f de 20. ¿Ya? Para poder hacer la inducción de este problema, primero tenemos que observar los signos. Mira, en f de 1 el signo empieza con más y luego menos. Viene el signo más, menos. En f de 2 baja, sería menos y la multiplicación. F de 3 sería la multiplicación y luego la división. En f de 4 sería la división y luego la suma. Para luego de la suma, ¿qué cosa siga? La resta. De la suma siga la resta. En ese caso ya estoy empezando a observar esto, ¿no? La constante, lo que se está repitiendo en cada uno de ellos. Por ejemplo, el signo menos, menos, multiplicación, multiplicación, división, división, y así sucesivamente. Entonces, debo de inducir que la segunda fila debe ser de esta manera. Debe ser la multiplicación, la división, y por acá la división y la suma. O sea, tiene que tener este camino. Menos, menos, multiplicación, multiplicación, división, división, suma, otra vez empieza con la suma y así sucesivamente, ¿de acuerdo? En cada uno de los campos. Si te das cuenta que la última fila es 4, más 4, 8, más 4, 12, más 4, 16, por lo tanto, en la fila 20 debería de ser lo mismo. En la fila 20 debería empezar con la división para luego sumar, ¿de acuerdo? Ya tenemos en este caso la respuesta de los símbolos. Vamos colocándolo por acá. Primero tenemos que dividirlo y luego lo tenemos que sumar. Ahora nos falta ver los números que tenemos en cada columna. En la primera columna vamos a observar que este 2, este 6, este 12, este 20 y este 30 deben tener algo en común. Por ejemplo, el 2 debería de ser un 1 por 2. ¿De acuerdo? Este 6 debería ser un 2 por 3. Estaría siendo casi lo mismo que los signos. Se estarían intercalando. Del 3, 3 por 4. Claro, y 3 por 4, ¿cuánto nos da? 12. Acá debería ser 4 por 5. Y 4 por 5 nos da el valor de 20. Y así sucesivamente. A ver, cosa que tenemos que observar, que si acá tengo 1, aquí debe ser 1. Aquí tengo 2, aquí debe ser 2. Aquí tengo 3, aquí debe ser 3. Si tengo 4, debe ser 4. Por lo tanto, en f de 20 debería ser 20 por 21. De esta manera. ¿De acuerdo? Si acá tenemos 20, este se tiene que repetir. Ya inducimos la primera columna. La segunda columna, este valor es la mitad de este otro. El 3 la mitad de 6, 6 la mitad de 12, 10 la mitad de 20, 15 la mitad de 30. En otras palabras, la segunda columna es la mitad de la primera columna. Entonces, vamos a observar que la segunda columna debe ser la mitad de la primera. Y recuerda que son multiplicaciones de esto. Por lo tanto, la segunda columna debería de ser ¿cuánto? 2 entre 2. 2 dividido entre 2. Por acá sería el valor de ¿cuánto? De 6. Muy bien. 6 dividido entre 3. Este debe ser 12. Muy bien. Acá pondría 12 dividido entre, como acá, entre 2.
aquí tendríamos el valor de 20. 20 dividido entre 2, porque 20 entre 2, 10. 2 entre 2, 6. 6 entre 2, 3. 2 entre 2, 1. Por lo tanto, esto de acá debe ser la división de lo que está primero aquí. Por lo tanto, sería 20 por 21 dividido entre 2. Ya tenemos la segunda columna. Para llenar la tercera columna, nos vamos a fijar que si acá tengo el valor de 1, aquí también es 1. Si tengo 2, esto debe ser 2. 3, 3. 4, 4. 5, 5. Y así sucesivamente. En otras palabras, 7 es 20. Pues aquí también debe ser el valor de 20. Como hemos visto, este viene a ser 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente en cada uno de los casos. Ahora, ya sabes de los signos se estaban alternando, ¿de acuerdo? Acá tenía el signo, empezábamos con signo más, menos, menos, que sigue la multiplicación. De la multiplicación seguía la división, de la división seguía nuevamente lo que es la suma. Y así sucesivamente hasta que nos diera división y suma, que eso le corresponde a la figura número 20. Debe ser división y acá debe ser suma. Bueno, esto sería prácticamente la respuesta. Lo único que nos falta es reducirla y lo traemos por acá. Sería 20 por 21 y acá tendríamos 20 por 21, todo dividido entre 2 y al final le sumo 20. La división de esto entre esto, pues nos sale el valor de 2 y si sumo 2 más el valor de 20, esto nos da como respuesta el número 22, siendo esa la respuesta de la figura número 20. Esa es la respuesta, la RPTA, del problema número 8.